Osvaldo Comenta es presentado por Imeca, Margarita, SVG Institute, Extra Supermarket, Don Pan, Continental, Fresh. ¿Qué tal, amigos? Una nueva entrega de Osvaldo Comenta, hoy con un invitado muy especial, no solo por lo que representa desde el punto de vista político en Venezuela a través de su larga trayectoria, sino por el afecto, el cariño y ese interés como venezolano que tiene para superar esta crisis que estamos viviendo. Hoy vamos a conversar en Osvaldo Comenta con Andrés Caleca. Bienvenido, Andrés. Gracias, Osvaldo. Un placer estar contigo y con todo el equipo del venezolano. Un proyecto tan extraordinario para toda Venezuela y para nuestra diáspora, ¿no? Creo que cuando iniciaste este proyecto nunca pensaste que la diáspora iba a tener el tamaño que tiene hoy. No, jamás. De hecho, yo en una locución dije que el director de Relaciones Públicas del venezolano era Chávez, porque cada vez que Chávez hablaba, tristemente los venezolanos salían. Entonces, así es. Bueno, Andrés, aprovechemos el tiempo. Que tenemos este medio extraordinario y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Andrés, ¿cómo ves actualmente, en este momento, hoy miércoles, el panorama político venezolano? Bueno, mira, el panorama político sigue siendo una situación difícil para todos. Empecemos por el gobierno. El gobierno está haciendo de todo, incluyendo lo que ocurrió ayer, la prisión de Tarek El Alzheimer, Samar López y toda esta gente, después de un año que estaban prácticamente desaparecidos. Pero no solo eso, mira, están renovando las bolsas CLAP con una cantidad de productos que habían desaparecido hace años, mejorando canchas en los barrios, lo que sea. Chico, y no suben ni medio punto en las encuestas. El pobre Maduro va con ese 10% a cuesta que no es capaz de subir, pero ni siquiera el 10.5%. El gobierno estancado en una situación sumamente difícil. Y entonces veamos la otra página del país, la oposición venezolana, también en una situación sumamente difícil y dificultosa. Es increíble que una vez más pareciera que el chavismo está en la posibilidad de salvarse por no tener a nadie enfrente capaz de derrotarlo y no por sus propios méritos, ¿no? Porque mira, la situación de la oposición venezolana a 8 días, por ejemplo, de que fenezca el plazo que permita sustituir las candidaturas en el tarjetón electoral, la plataforma unitaria, que agrupa, por supuesto, la masa fundamental, la masa crítica de la oposición venezolana, sigue sin candidato. Nuestra candidata electa en primaria, María Corina Machado, ha presentado al país una estrategia que consiste en esperar a 10 días, o de luchar en todo caso, hasta 10 días antes de la elección del 28 de julio, para producir una sustitución de candidaturas en caso de que ella o Corina Johnny sean habilitadas. Una y otra cosa nos conducen a una situación de incertidumbre terrible que está viviendo la oposición, el país en su conjunto. Porque el país, mira, Osvaldo, todas las encuestas coinciden en que el 80% del país quiere votar y quiere votar contra Maduro. El gran elector en Venezuela en este momento, mira, no es María Corina, no es la plataforma unitaria, no es Rosales, no es Caleca, por supuesto, es Maduro, porque la gente quiere votar es para sacarlo de Miraflores. Y no es posible que la oposición venezolana no haya sido capaz de presentarle al país, o este sector de la oposición venezolana, no haya sido capaz de presentarle al país una alternativa unitaria. ¿Y por qué es preocupante? Porque mira, para las elecciones falta muy poco tiempo. Y para ganarle a esta gente hay que ganarle cumpliendo por lo menos 2 cosas. Primero, ganarle por paliza. Hay que movilizar al país. La gente tiene que votar y tiene que entusiasmarse con una candidatura y con una oferta electoral. Y lo segundo, aún ganándole por paliza, para poder cobrar esa victoria, tienes que demostrarla.
Mira, el gobierno está abriendo casi 45,000 mesas electorales para estas elecciones, una cosa absurda, porque tenemos por lo menos 7 millones de votantes del padrón electoral impedidos de hacerlo, entre otros los 4,5 millones de venezolanos que están en el exterior. Pero sin embargo, aunque es un padrón electoral en la práctica mucho más pequeño que en la última elección presidencial, bueno, están abriendo mesas electorales por todas partes. Nosotros necesitamos localizar, entrenar, movilizar a 100,000 testigos para las mesas, señores. ¿Cuándo va a comenzar esa tarea? Se habla mucho de los comanditos, eso es una cosa espontánea. En política, nada espontáneo funciona. Eso hay que organizarlo. Sin organización no hay paraíso. Los que hemos sido políticos por mucho tiempo, yo lo fui por muchos años desde joven, tú lo sabes, pero los demás que han participado en política ininterrumpidamente sabemos que nada sustituye la organización en un proceso electoral. Ahora bien, Andrés, no hay nadie, o supongo yo, te hemos leído y hemos visto escritos el padre Ugalde, Carlos Tablante, Andrés Caleca, entre otros, entre muchos, pero no hay nadie que pueda sentar a María Corina y a Manuel Rosales para que en definitiva, porque a mí me parece que es un riesgo tremendo esperar hasta el 18 de julio. Por muchas razones, entre otras, por la desesperanza que se pudiera correr ese día cuando presumimos cuál será la posición del gobierno durante toda esta época y incluso hasta 10 días antes de las elecciones. Pero no hay nadie que pueda sentar a Rosales y a María Corina en el caso, porque son los representantes de la plataforma unitaria, para tomar una decisión al respecto. Mira, deberían sentarlos a todos, ¿no? A los partidos de la plataforma unitaria, a María Corina y a Rosales. Yo digo una cosa que es una broma, pero que provoca meterlos en un cuarto, cerrar la llave y decir, ustedes no salen de ahí hasta que no se pongan de acuerdo. Porque es el país lo merece, ¿no? Es insólito que todos los sectores de la oposición hayan reconocido, incluyendo a María Corina Machado, que han negociado con el gobierno a lo largo de estos procesos, y que sea imposible que se negocie entre la propia oposición venezolana. Una mesa de negociación entre la oposición venezolana. Yo lamentablemente, a pesar de que fui candidato a la primaria, pero tú sabes que fui un candidato independiente, yo no tengo un partido, en consecuencia no soy parte de la plataforma unitaria, no milito en 20 tampoco, de manera que yo no soy el personaje para eso. Yo lo que puedo hacer es como haces tú, como hace Tablante, como hace Francisco Zuniaga, por ejemplo, que le han caído a tiros por las redes. Hablar, es decir, exigir como un ciudadano. Yo hoy soy un ciudadano, soy un civil, pues ya yo no soy, yo fui un candidato en la primaria, ya no lo soy. Yo no gané en la primaria, no pude vender la propuesta Caleca, que era una propuesta de un candidato habilitado, independiente, que podía unir. Eso fracasó, no pudimos vender eso. La gente votó por María Corina, sabiendo que estaba inhabilitada, pensando que se le podía torcer el brazo al gobierno. No fue posible, ni será posible, a mi juicio, torcerle el brazo al gobierno de aquí al 18 de julio. De manera y María Corina no entenderá que no va a ser posible eso. Bueno, parece que no, pero parece que la plataforma unitaria, por lo menos la mayoría de la plataforma unitaria, tampoco comprende eso. Tampoco comprenden las realidades de que además la hemos dicho, pero todos, la más fuerte que lo ha dicho es la propia María Corina. Estamos frente a una dictadura, estamos frente a un autoritarismo. Bueno, y si estamos frente a una dictadura, ¿cómo puedes pretender que una dictadura organice unas elecciones libres, transparentes, organice unas elecciones típicas de un régimen autoritario y de una dictadura? Lo que hemos dicho es que en esas elecciones, en ese terreno, podemos derrotarlo. Mira, Osvaldo, la historia demuestra que quien tiene la fuerza, la historia política y la historia militar, quien tiene la fuerza determinante, escoge el terreno donde se va a realizar la batalla. Eso es inevitable. Y nosotros tenemos los votos, que eso es lo más importante. Exacto, pero quien tiene el poder, quien tiene el poder de las instituciones, del Estado, que lo usa además de manera abusiva, el poder de las armas de la República, de las arcas de la nación, es el que va a escoger el campo de batalla como todopoderoso. Y los generales que han sido exitosos en la historia de la humanidad, empezando por Alejandro Magno y el nuestro, Simón Bolívar, nada más y nada menos, han sido grandes generales en la historia precisamente porque en el terreno que ha escogido el enemigo y el poderoso han sido capaces de derrotarlo.
han sido capaces de sorprenderlos, de derrotarlos, de darles la vuelta. Eso es lo que necesita el país en este momento. Nosotros no tenemos la fuerza para imponerle al gobierno de Nicolás Maduro la habilitación de María Corina. No tuvimos ni siquiera la fuerza de inscribir a la señora Corina Lloris, que no tiene una habilitación. Pero además, Osvaldo, el país lo sabe, ni siquiera pudo pasar mi candidatura. Yo no solo que no tengo ninguna inhabilitación, sino que soy independiente, etcétera. Fui presidente del Consejo Nacional Electoral y tampoco mi candidatura pasó en el gobierno. Bueno, con esas normas, con esas reglas, con ese terreno desigual, es posible derrotar al gobierno. Y es posible derrotar al gobierno porque el 80% del país está desesperado. Por razones de eso te quería preguntar, Andrés. Tú como fuiste presidente del Consejo Nacional Electoral, y yo creo que es importante ese mensaje. ¿Hay posibilidad de fraude? ¿Hay posibilidad de cambiar un voto en las elecciones? Mira, el fraude en un proceso electoral en primer lugar es un proceso. Es un proceso termina en la elección. Exacto, el fraude está en camino. El fraude es inhabilitar a María Corina. Pero el día del voto, si nosotros salimos a votar de manera masiva. Si nosotros salimos a votar de manera masiva y tenemos testigos en cada una de las mesas electorales del país, es imposible hacer un fraude. Porque ¿dónde está el robo de votos? Porque hablemos de ese particular fraude, claro, que te roben los votos, que te virlen los votos. Mira, hay mucha gente, por ignorancia, por lo que sea, que piensa que las máquinas te roban los votos. Mira, las máquinas no hacen fraude. Las máquinas no hacen trampa. Lo que hacen trampa son los seres humanos. Los operadores. ¿Verdad? Por lo menos hasta ahora. No sé, con la inteligencia artificial, las máquinas empiezan a pensar, pero hasta ahora eso no es posible. ¿Dónde está el momento en el cual se puede producir, y se han producido a mi juicio, fraudes electorales? Y te voy a decir por qué creo que se han producido. En el momento en que termina de votar el último elector, ya no hay nadie en la mesa y la máquina queda sola con 4 o 5 chavistas, más nadie. No hay testigos de la oposición, no hay miembros de mesa independientes, porque el sistema fue montado para eso. Bueno, en ese momento, en vez de darle al comando que cierra el proceso, que cierra la máquina, siguen votando por los que no votaron. Eso lo ha dicho públicamente hasta Jorge Rodríguez, chicos. Eso está guindado en YouTube. Busquen la trampa electoral Jorge Rodríguez y lo van a encontrar, ¿verdad? La única manera de impedir eso es que nuestro testigo esté allí hasta el final y que agarre su acta y demuestre el triunfo de la oposición, como pasó, por ejemplo, en el 2015. 2015. ¿Verdad? Cuando tuvimos testigos en todas las mesas, y recuerdo aquella dramática noche en la cual la señora Lucena, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Subía y bajaba por aquella rampa del CNE. Por cierto, yo estuve en el CNE, tú sabes, poco de tiempo. Yo jamás subí por esa rampa. Yo no sé qué hacía esa señora subiendo y bajando, pero bueno, esa es cosa de la historia. Y a las 4 de la mañana tuvieron que reconocer el triunfo. ¿Por qué? Porque la MUD en ese entonces tenía las actas en la mano, ¿verdad? Entonces, y no había manera de cambiarla. Ahí está el punto. Entonces, la pregunta es, en este momento que nosotros debiéramos, a 100 días de las elecciones, Osvaldo, nosotros no tenemos organizado el padrón electoral. Esa es la realidad. Y no lo tenemos organizado porque los partidos todavía no han decidido si van o no van a esa elección. Porque esa es la realidad. Todos están diciendo que sí, no abandonamos el camino electoral, pero si no tienes candidato. Por eso, y en el caso de la plataforma, aun cuando tú no perteneces a la plataforma, y ya para terminar, Andrés, se mueve el nombre de Rosales y del Mundo González. Tampoco hay una definición al respecto, pero con relación a esto mismo, incentivar, o sea, si salimos a votar, tenemos la posibilidad cierta de cambiar a Maduro. Ese es el mensaje que daría un hombre que conoce el sistema electoral venezolano y que conoce la idiosincrasia y que conoce la situación actual donde hay un 80% de los venezolanos que quieren el cambio. El país, Osvaldo, yo fui candidato, tuve por 10 meses dándole, no pude todo el país completo, pero visité gran parte del país. Mira, desde Apure hasta Tucupita, pasando por el occidente del país, todo el mundo quiere salir de Maduro, eso lo sabe Maduro. Maduro debe estar bailando un tucero con todo lo que hacemos, o con todo lo que no hacemos, mejor dicho. Bueno, Andrés, un mensaje final
y a todos los votantes y los no votantes, ¿no? A los venezolanos en este momento tan importante de la vida política venezolana. Mira, por primera vez en 25 años tenemos una clara mayoría favorable al cambio de régimen en Venezuela. Sería absurdo que la oposición venezolana no sea capaz de materializar ese cambio con una oferta electoral adecuada. ¿Y cuál es esa oferta electoral adecuada? La unidad. La unidad. La gente quiere la unidad. La gente quiere que presentemos una oferta unitaria, capaz de superar la crisis sin violencia, porque lo que no quiere la gente es un enfrentamiento fratricida entre los venezolanos. Bueno, muchas gracias, Andrés, por habernos permitido esta conversación. Para ustedes será hasta un nuevo próximo programa el próximo miércoles de Osvaldo Comenta. Osvaldo Comenta fue presentado por IMECA, Margarita, SVG Institute, Extra Supermarket, Don Pan, Continental, Fred.